¿Es el equilibrio nuestro sexto sentido? Nos cuenta un poco más sobre esto Ángel Ramos de Miguel. Adelante, Ángel. Nos viene una charla muy interesante. Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, Bien, vamos ¿qué a tal? hablar un poquito sobre qué es el equilibrio, si lo podemos considerar un sentido, no lo podemos considerar un sentido. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco sobre eso. Ponemos, si quieren, compartimos pantalla y ya empezamos con él. A ver, el equilibrio, el sexto sentido. Vamos a ver, ¿qué sentidos tenemos o cuáles hemos aprendido cuando estuvimos en el colegio? Pues típicamente 5, ¿no? Tenemos la vista, que nos da color, luminosidad, intensidad, brillo. Luego, por otro lado, tenemos el oído, la audición, que nos permite percibir sonoridad y frecuencia, cuánto de alto suena algo y si es agudo o grave. Y fundamental, nos permite hablar y comunicarnos porque podemos oírnos. Luego, por otro lado, tenemos el olfato, que es un sensor químico que nos permite detectar sustancias que estén en el aire. Continuamos con el gusto, que también es otro sentido químico, pero en este caso son partículas disueltas en la saliva, dentro de la boca. Y por último, el tacto, que nos da muchísima información: presión, temperatura, textura, dureza. Estos son los 5 sentidos que hemos aprendido siempre y con los que creemos que vivimos nada más. Pero bueno, realmente solo tenemos 5 sentidos, necesitaríamos algo más. Bueno, los que estéis viendo la charla, si estáis por el YouTube, pues podéis poner comentarios que me llegan y vamos viendo si quieren discutimos. Entonces, ¿solo esos sentidos son capaces o son suficientes, o son los únicos que tenemos? En este caso, los humanos, en particular mamíferos o prácticamente todos los animales. Pues realmente, vamos a ver, vamos a ponernos un par de ejemplos. Imaginemos que cerramos los ojos y tenemos un imán que hacemos rodar alrededor de la cabeza. ¿Seríamos capaces realmente de percibir algún sentido? ¿Sentiríamos que algo cambia? Lo normal es que no, porque no tenemos ningún órgano encargado en percibir campos magnéticos. Ya nos gustaría, nos orientaríamos mucho mejor. No necesitaríamos brújulas, pero no tenemos ese sentido. Vamos a suponer otro caso. Estas dos imágenes, una montaña rusa o alguien haciendo puenting. ¿Sienten algo? O porque sí, evidentemente sienten, y además a muchos nos gusta este tipo de experiencias. Pero lo que siente vista, o sea, ve algo. Bueno, pues te puedes montar en una montaña rusa o hacer puenting con los ojos cerrados y vas a seguir sintiendo algo. ¿Oyes algo? Si nos tapamos los oídos, no necesariamente, y seguimos sintiendo algo. ¿Olemos o saboreamos algo? Pues poquito. La verdad que no tiene nada que ver, o sea, no nos montamos en estas cosas porque vaya a oler algo. Y por último, el tacto. Sentimos algo, calor, frío. Lo máximo que podemos sentir es viento. Pero imaginemos que nos montamos en una montaña rusa y estamos encapsulados dentro de una vitrina de cristal y tal. Pues ni oímos, ni vemos, ni olemos, ni saboreamos, ni tocamos, o sea, no tenemos sensación táctil de nada. Pero aún así seguimos sintiendo algo, que nos movemos hacia adelante, hacia atrás, a un lado, giramos. Y todo eso se tiene que percibir por algún órgano, porque si no, al cerebro no le llega esa información porque sí, algo lo tiene que sentir. Pues obviamente es el equilibrio, que es el que nos permite detectar fundamentalmente aceleraciones lineales y aceleraciones angulares, o sea, lineales, si nos movemos en una recta, el coche acelera, frena, la montaña rusa, por ejemplo, aceleraciones angulares, rotaciones. Pues si yo me pongo a girar ahora en la silla, detectaré, incluso con los ojos cerrados y perfectamente aislado del medio, detectaré si estoy girando hacia la izquierda, hacia la derecha, si es muy rápido o si es muy lento, incluso si paro de girar. Entonces, bueno, tenemos más sentidos aparte de los 5 sentidos que aprendemos. El equilibrio es uno de ellos y de hecho ahora vamos a ver un poco más adelante que es un sentido que está compuesto de muchos órganos sensitivos. Y bueno, ¿qué aceleración lineal percibimos durante toda nuestra vida? Desde que nacemos, incluso antes de nacer, hasta que nos morimos, ¿qué fuerza estamos sintiendo siempre? Pues, a ver. Vale.
Pues hombre, en la imagen ya es bastante... vale de ejemplo. Isaac Newton ya empezó a trabajar en el tema de la gravedad, una fuerza que vamos a percibir durante toda la vida. Y además, es una cosa que nos une a todos los seres que vivimos en la Tierra. Da igual si seamos plantas o mamíferos o lo que queramos. Todos percibimos todos estamos afectados por la aceleración y la inmensa mayoría la percibimos. Una fuerza que en el caso de los humanos es fundamental percibirla, si no, no seríamos capaces de caminar. Tenemos que saber qué posición tenemos nosotros en nuestro cuerpo respecto a la gravedad para no caernos. Bueno, pues aquí, ¿qué es eso que percibimos toda nuestra vida? La gravedad. Y la perciben todos los seres. Todos los seres vivos se sienten afectados por ello. De hecho, todos se sienten afectados por la gravedad. Y la inmensa mayoría de los seres vivos la perciben. De hecho, como curiosidad, es prácticamente la única cosa que no va a cambiar en toda nuestra vida. La presión atmosférica cambia, las temperaturas cambian, la sonoridad cambia, la luminosidad cambia, pero la gravedad es igual desde que nacemos hasta que nos morimos. Y de hecho, probablemente ese sea uno de los problemas, que como es invariante y la sentimos siempre, se nos olvida que la sentimos. Y bueno, como curiosidad de lo que pongo aquí en la pantalla, tanto las medusas como las plantas, y entre medias, nosotros los humanos, los primates, lagartos, pájaros, todos tenemos algo que nos permite detectar la gravedad. Si vamos un poquito viendo así a modo de ejemplo cada uno de los órganos que, dependiendo de la especie, vamos a ver que en esta parte de aquí, en la parte izquierda, lo que tenemos es como una esfera que está rodeada de unas células, todas estas de aquí, que tienen unos cilios, unos pelillos, que cuando esos cilios deflectan, se mueven, producen un estímulo eléctrico que activa el nervio al que esté conectado, en este caso, por nervio vestibular. Pues la construcción de esta esfera, dentro tiene una piedra, suele ser de calcio, que va a estar cayendo siempre en la dirección de la gravedad. Y según vayamos moviendo esta esfera, vamos a ir estimulando distintas partes de ella. O sea que es un órgano que tienen, por ejemplo, este de aquí, es el que tienen, por ejemplo, los calamares. Calamar sabe con esto dónde es arriba, dónde es abajo y su posición respecto a la fuerza de la gravedad. Luego, abajo, en esta diapositiva, vemos lo que tendríamos nosotros los humanos y prácticamente muchos animales complejos, reptiles, pájaros, mamíferos. Vemos que tenemos, de nuevo, unas células con unos cilios, igual que tenemos en los calamares, por ejemplo, pero en esta vez los cilios están recubiertos de una gelatina y esa gelatina tiene unas piedras de otoconio, que es calcio, que lo que vamos a ver es que cuando torsionamos la cabeza hacia un lado o el coche acelera o aceleramos, esas piedras por inercia van a ir en dirección opuesta al movimiento o van a caer hacia donde marca la fuerza de la gravedad. Pero la célula ciliada es prácticamente igual que la de los calamares y el principio de funcionamiento es el mismo. Y luego en las plantas, muchas de ellas en las puntas de las raíces tienen unas células sensitivas que también tienen unas piedritas que van a caer en dirección de la fuerza de la gravedad. Eso va a permitir a la célula detectar en qué dirección está la fuerza de la gravedad y es lo que va a indicar luego de manera hormonal en las plantas hacia dónde tienen que crecer las raíces y hacia dónde tiene que crecer el tallo. Si nos acordamos de pequeños cuando sembrábamos las lentejas o los garbanzos en los botes de yogur, hay un momento en el que la semilla está totalmente oscura, no sabe dónde es arriba y dónde es abajo por luz. La información que tiene es esta. Las raíces o esas células en las puntas de las raíces le van a indicar, oye, tu raíz tienes que crecer hacia abajo, que es donde me están marcando las piedritas, y el tallo hacia arriba. En el caso de los humanos, pues este es el oído interno. Luego vamos a discutir un poquito si tendríamos que llamarlo oído interno o lo tuviéramos que llamar de otra manera. En el oído interno tenemos el oído, dentro del oído humano tenemos el oído externo, que es el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, luego el oído medio con el tímpano, la cadena vesicular, y luego el oído interno, que tenemos la cóclea, que es esta espiral de aquí, que lo que nos va a dar es información auditiva, es lo que va a permitir oír, que va conectado a su nervio auditivo. Luego tenemos los canales semicirculares,
que es los que nos van a permitir detectar rotaciones, son muy curiosos. Este órgano surge de manera evolutiva y es interesante saber que estos canales están puestos de manera ortogonal. O sea, son independientes los unos de los otros. Es como si dibujáramos X y Z en un eje de coordenadas, pero nadie lo diseñó así. Simplemente la evolución ha decidido que eso tiene que ser así para poder detectar rotaciones en todos los... en todos los ángulos. A ver, que se me ha ido aquí. Vale, vuelvo a poner. En todos los ángulos. ¿Qué es lo que nos permite? Eso al final nos va a permitir detectar cualquier ángulo, no solo los que van sobre los canales semicirculares, sino componentes de los canales semicirculares nos van a decir que estamos rotando en un ángulo pues afectado por ellos dos. Y luego, esta región de aquí, que es la que conecta los canales semicirculares con la cóclea, no es simplemente una conexión entre las dos, es probablemente la parte menos estudiada de este órgano, que es donde encontramos los otolitos, lo que contaba antes, lo que tiene un gel y unas piedritas que van a caer en dirección de la gravedad o se van a mover en dirección de las aceleraciones. Ahí es donde vamos a percibir las aceleraciones lineales y angulares, que es donde en el proyecto que voy a contar ahora es donde estamos focalizados. Y bueno, por tirarnos un poco las flores, somos los únicos en el mundo que trabajamos este área y ya luego veremos los resultados que son bastante prometedores. Pero bueno, siempre es curioso también un trabajo que hicimos sobre la línea evolutiva del oído interno. Incluso los Tyrannosaurus Rex y cualquier dinosaurio tenía oído interno y es muy parecido al que pueden tener las palomas ahora. O los cocodrilos, de hecho son de la misma rama evolutiva. Como curiosidad, la cóclea que contaba antes que tenemos los humanos solo lo tenemos los mamíferos. El resto de los animales tienen un conducto coclear, que es una porción ligeramente alargada que también les permite escuchar. Pero los canales semicirculares y el vestíbulo lo tenemos todo. ¿Por qué? Si vamos a la línea evolutiva, hace casi 700 millones de años se desarrolló o apareció el primer otolito, que eso lo tenían pues prácticamente las medusas que tenemos ahora. O sea, que si pensamos desde un punto de vista evolutivo, a la evolución lo que le ha parecido más interesante de todo ha sido detectar la gravedad, fundamentalmente, saber dónde está arriba y dónde está abajo. Tuvieron que pasar casi 300 millones de años para que empezaran a surgir los canales semicirculares, para empezar a detectar en qué sentido giramos la cabeza. Y no fue hasta hace 200 millones de años que surge la cóclea y solo en los mamíferos. O sea que el oído interno, bueno, pues lo llamamos oído interno porque la audición la entendemos como un sentido, pero realmente igual sería mejor llamarlo el vestíbulo interno o el equilibrio interno, que además, como complemento, por línea evolutiva, nos permite oír. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Vale, y luego, por pensar un poco, ¿existe algún animal terrestre que no se ve afectado por la gravedad? Ay, la vuelta... Si a alguien se le ocurre algo, puede ponerlo por aquí, por el comentario. A ver, esta mañana me contaban los peces. No, los peces también se sienten afectados por la gravedad. Otra cosa es que vayan flotando. Pero un pez nada de una manera y sabemos perfectamente dónde es arriba y dónde es abajo. De hecho, si un pez no nada como debería, algo le pasa. Los pájaros, lo mismo, se ven afectados también por la gravedad. De hecho, si tú coges un pájaro y de repente lo sueltas, tiene reflejos de caída. O sea que prácticamente no se nos ocurre así a priori nada que no se vea afectado por la gravedad, más que nada porque todos estamos en la Tierra. Pero bueno, es que realmente los humanos somos un animal muy particular. Entonces, muy pocos de ellos, y por eso lo pongo en asterisco, han pasado alguna vez en su vida que no han sido afectados por la gravedad o por no la gravedad terrestre, que esos pueden ser los astronautas. Y eso pues son un caso de estudio para nosotros muy interesante. De hecho, en el consorcio que participamos, uno de los miembros tiene relaciones con la Agencia Espacial Europea y hace mucha investigación del vestíbulo en situaciones de microgravedad. Entonces, vamos a pensar que los astronautas son gente que se ha preparado físicamente para este tipo de tareas, que a nivel intelectual son unos hachas. Entonces, estamos hablando de gente que está muy, muy preparada para estas condiciones. Vamos a ver este vídeo
en el que vamos a ver cómo se desenvuelven en la superficie de la Luna. Y luego vamos a entender por qué pasan estas cosas. Jack Schmidt having a few problems. Tiene unos pocos problemas. La verdad que hay que pensar que hay gente que lleva años preparándose para esto. De hecho, aquí con la música épica, pero ¿por qué pasa esto? Ahí se cae. ¿Por qué pasa esto? Porque en la Luna la gravedad o la fuerza de la gravedad es alrededor de un 17% de la que tenemos en la Tierra. O sea, es muy poquita. Y en estudios como estos, en situaciones de microgravedad, se ha demostrado que el mínimo de gravedad que necesita el oído humano o los otolitos para ser funcional es de un 15%. O sea que en la Luna estamos al límite. Esta gente está al límite de su equilibrio para poder funcionar. Y así se están cayendo todo el rato. De hecho, es un reto tecnológico pensar equipamiento para gente que está en una situación muy hostil y tiende a caer. Aquí vamos a ver, aquí, pues lo mismo. Al final todo se cae, porque es que estamos en una situación en la que no sabemos cómo tenemos que poner nuestro cuerpo para evitar caernos. Vale. A ver. Alguien ha puesto un erizo. Bueno, un erizo, otra cosa es que le haga mucha falta, ¿no? Pero realmente los erizos también detectan la gravedad. Si nosotros ponemos un erizo al revés, es un indicativo de salud del erizo. Si tarda, no me acuerdo cuánto tiempo, pero tiene que darse la vuelta rápido. O sea, que la única manera de detectar que está al revés es sintiendo la gravedad y además por lo que pueda sentir a través del caparazón. Pero el erizo también se ve afectado y la siente. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se compone el órgano del equilibrio, qué órganos sensitivos lo componen. Por uno al lado ya tenemos claro el oído interno, los canales semicirculares por un lado, que nos dan las aceleraciones angulares, y los otolitos que nos dan aceleraciones lineales. Y como reina de ellas, la gravedad. ¿Se nos puede ocurrir alguna más? ¿Algún otro órgano que pueda participar en esto? Bueno, pues así a bote pronto se me ocurre la vista. Es un grandísimo participante del equilibrio. Nos va a dar la horizontal. Va a ser que es como el sistema de respaldo que nos va a decir que todo cuadra o no cuadra. Y luego, por último, es la propiocepción. Este es otro sentido que va integrado con el equilibrio también, que es la que nos permite saber qué postura tenemos o cómo estamos en el espacio sin tener que estar mirando dónde están las manos. Nosotros si cerramos los ojos y pensamos cómo estamos en el espacio, cómo estamos sentados, o cómo estamos acostados, cómo estamos de pie, sabemos dónde están todas nuestras partes del cuerpo. Eso se llama propiocepción, que es la que se encarga de detectar la posición de cada una de las articulaciones, cómo tenemos cada uno de los músculos para saber cómo estamos dispuestos en el espacio. Pues estas tres lo que nos van a permitir, con estas tres componemos el equilibrio. El oído interno nos va a decir todas esas aceleraciones. La vista nos va a permitir darle un marco de referencia a todo y la propiocepción nos va a permitir saber cómo está nuestro cuerpo respecto a el exterior. Por ejemplo, para mantener una posición recta, mi propiocepción me tiene que dar información sobre mis piernas y torso, y mi oído interno me tiene que decir dónde está la gravedad. La unión de esas dos es la que nos va a permitir estar de pie. ¿Y qué pasa cuando los otolitos no funcionan? Aquí tenemos un paciente, Sergio, que le decimos que camine y que suba un escalón. Una tarea a priori sencilla, pero Sergio tuvo un problema, tuvo una meningitis y perdió la función vestibular. O sea, sus otolitos no funcionan, no es capaz de detectar la fuerza de la gravedad. Entonces, para él, levantar el escalón, subir un escalón es totalmente imposible. Y bueno, pues se parece mucho a un astronauta al final. ¿Por qué? Porque a los dos les está pasando lo mismo. Sus otolitos no funcionan correctamente y les cuesta mucho caminar. Vamos al límite. La diferencia es que uno es por una patología y en el otro es por una situación que no estás en la Tierra y no percibes la gravedad. Entonces, bueno,
hay un tipo de medidas que nos permite ver cómo torsiona el ojo dependiendo de cómo pongamos el cuello o cómo pongamos el cuerpo. O sea, si nosotros vamos girando, nuestro ojo va a rotar poquito a poco y es un indicador de que percibimos la fuerza de la gravedad. Entonces, estos son astronautas aquí a la izquierda en la gráfica A, que vamos a ver que según el cuello se va inclinando hacia un lado y hacia el otro, el ojo torsiona. O sea, esto es un paciente sano. Ahora el mismo astronauta o el mismo grupo de astronautas, en situaciones de microgravedad, en la misma prueba, el ojo no torsiona como antes porque no detecta esa fuerza de la gravedad. Y aquí, en la tercera que vemos, es un paciente. Lo que le hemos dicho, o sea, lo que hacemos es la misma prueba. Y tiene un resultado muy parecido al de los astronautas, porque los dos le pasa lo mismo. Sus otolitos no funcionan, su cerebro no sabe dónde está la fuerza de la gravedad, porque en un caso no la percibe y en el otro el órgano que la percibe no funciona. Entonces, ¿esta patología se puede resolver? ¿Existe alguna tecnología, alguna experiencia previa que funcione para sustituir un órgano sensitivo? Pues por suerte tenemos experiencia y se llama implante coclear. De hecho, es la única prótesis que se vende, o sea, que existe a nivel comercial, que sustituye un órgano. O sea, tú puedes estar completamente sordo, tu cóclea puede no funcionar y siempre hago el mismo ejemplo. Explota una bomba o aterriza un avión al lado tuyo y te vas a enterar por el viento, no porque lo oigas. Y le ponemos este dispositivo que se introduce de manera quirúrgica y luego tiene una parte externa con el micrófono y la batería y es una persona que puede volver a oír, que puede desarrollar el habla en caso de los niños, que le vuelva a conectar con las personas. Pues lo que hemos hecho en este proyecto, Bionic B, que ya lo introduzco, a ver, aquí. Esto es un consorcio europeo con países Bélgica, Italia, España, Australia también participa de manera indirecta, en el que lo que hemos hecho ha sido usar la tecnología del implante coclear y desarrollar otra que nos permita recuperar el equilibrio. Pues llevamos mucho tiempo ya con esto, diseñando implantes. Ya tenemos un implante fabricado que ya de hecho la semana pasada pusimos el primero en el mundo de esta serie. Y volvemos a ver a Sergio y le volvemos a decir que le implantamos y le volvemos a decir que suba el escalón. Entonces, vamos allá. A ver, ahí va. Nada que ver. ¿Qué es lo único que ha cambiado aquí? Que en un lado, este es otro paciente, en un lado teníamos un paciente que no percibe la gravedad y ahora sí la percibe. Este es otro paciente, Héctor. Lo que le decimos es, por un lado, que mantenga pues, las piernas rectas y mirando al frente. Lo vemos en la izquierda con el implante encendido, sin problema, una persona perfectamente normal. En la derecha, lo mismo, pero aquí tiene el implante apagado. Le cuesta muchísimo, se tiene que estar fijando todo el rato. Aquí ahora le decimos pues a Héctor de nuevo que se va, agache a coger una botella. Pues en la izquierda es una persona perfecta, podríamos ser cualquiera de nosotros. En la derecha le cuesta muchísimo trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque en un caso detecta la gravedad y en el otro es totalmente imposible que se agache porque no sabe dónde está la gravedad. Bueno, ya con esto concluyo un poco la presentación también por no irme de tiempo. Tenemos el Twitter del proyecto Bionic B, también tiene su página web. Si quieren cualquier correo, lo que sea, nos lo pueden hacer llegar. Todavía nos quedan un par de años de proyecto. Ya hemos empezado con las implantaciones del último prototipo que tenemos, con resultados muy buenos. Y de hecho, aquí nos ha pasado que ha funcionado mucho mejor todavía de lo que esperábamos. Y por leer dos últimos comentarios, veo aquí el de uno que pone Cristo, que un ejemplo podría ser de propiocepción, podría ser la ilusión de mano de goma. Pues sí, lo que ahí volvemos. La vista es que es un órgano fundamental. El cerebro depende muchísimo de la vista. Entonces lo que estamos haciendo es engañar a la propiocepción en ese tipo de pruebas. Y luego Emilio, que dice lo de si primero sería el sistema vestibular, desde un punto de vista evolutivo sí, de hecho es casi lo primero que surge como órgano sensitivo. Y en el caso nuestro de los mamíferos vemos que el sistema vestibular y en particular el otolito es lo primero que surge. Luego ya viene todo lo demás, canales semicirculares que nos dan más información vestibular y luego la audición,
que, como hemos visto, pues por ejemplo, los pájaros no tienen cócleas como tenemos los mamíferos y de hecho las cócleas van variando, depende de las necesidades. En el caso de los humanos tenemos la que tenemos y está especializada en técnicas para oír. Pues nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Pues bueno, Ángel, muchas gracias. La verdad que es bastante interesante. Mucha suerte, sobre todo en el proyecto que, hombre, vemos que funciona bastante bien. Y nada, a nuestros espectadores recordarles que seguimos aquí, volvemos ya mismo con más contenido en Macaronite 2020.